Gracias, presidenta. Buenos días. En este proyecto de ley, de estar bien hecho, sería un importantísimo revulsivo a la economía española y un gran impulso a las pymes y a los autónomos. Un proyecto de ley al que se han incorporado diversas enmiendas durante todo su trámite en el Congreso y en el Senado, ninguna de Vox, ni en el Congreso, veremos si aquí, pero sí de otros grupos que compartían algunas de las finalidades presentadas por las nuestras. Por lo cual no sabemos hasta qué punto le preocupa en realidad a este Gobierno las empresas emergentes, rechazando las objetivas mejoras que proponíamos en el Congreso, vetándolas en aquel trámite bajo un criterio totalitario y sin fundamento jurídico alguno, contraviniendo incluso los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido. ¿Pero qué es eso para este Gobierno? Propusimos, entre otras cosas, aumentar de 7 a 5 años o de 7 a 12, si son biotecnológicas, los años para ser considerada empresa emergente. Propusimos incrementar la base de deducción en el IRPF por inversión en estas empresas de 100.000 euros a 1 millón, así como aumentar el límite para considerarlas como emergentes de 400.000 a 1 millón. Propusimos también, entre otras cosas, reducir el impuesto sobre determinados servicios digitales del 3 al 1,5% a los contribuyentes de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Medidas, entre otras muchas, de sentido común que beneficiarían al sector, pero que el Gobierno rechazó porque las presentaba Vox. No tiene otra explicación el veto que pusieron a muchas de las propuestas que nosotros presentamos. Un veto que el Gobierno justifica diciendo que suponen una disminución de ingresos, con una contundencia pasmosa en algo que no es susceptible de certeza, sino de probabilidad, contraviniendo además una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la disminución de ingresos debe referirse al presupuesto en vigor, cosa que no es así, porque la disminución de ingresos no se refleja inmediatamente en el presupuesto y que el Gobierno debe justificar además de forma explícita la conexión entre la medida que se propone y los ingresos y los gastos presupuestarios, algo que tampoco se da. Por lo tanto, este veto del Gobierno a nuestras propuestas podría suponer incluso un menoscabo en la potestad legislativa de las cámaras y una infracción del derecho al ejercicio del cargo de los representantes públicos. El importe total de las enmiendas que se ha vetado a Vox por parte del Gobierno y que mejorarían la vida de nuestros autónomos, empresarios y pymes asciende a 128 millones de euros, casi los 130 millones de euros que Pedro Sánchez le va a regalar a la fundación de Bill Gates, o menos de los 145 millones que se va a gastar para presidir la Unión Europea. Nosotros entendemos la necesidad que existe de sacar adelante esta ley, que sin embargo nace coja, sin las ayudas fiscales necesarias para captar mayor inversión y facilitar la propia creación de estas empresas. Y ya que el Partido Socialista ha cogido el mantra de la homologación, que homologuen también la fiscalidad de nuestras empresas, porque las empresas españolas superan en 4 puntos la fiscalidad que soportan el resto de empresas en Europa. Un proyecto de ley que no alcanzará los objetivos deseados y que lo que tendría que hacer es facilitar que se opere en un entorno lo más ágil posible, con una fiscalidad adecuada y con la máxima simplicidad para lograr el acceso a canales de inversión de empresas emergentes. Para lo cual, por otra parte, no hace falta sacar una ley, basta con que el Gobierno tenga voluntad de bajar los impuestos y de hacer las cosas en lugar de bombardear al ciudadano con leyes. En definitiva, el Gobierno ha desperdiciado una oportunidad para hacer que España se convierta en un país aspirante a liderar el futuro de la economía digital, algo que nos tememos que no va a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias.